Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios en este miércoles 18 de junio, la palabra del Señor, de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, sepan que el que siembra mezquinamente tendrá una cosecha muy pobre. En cambio, el que siembra con generosidad cosechará abundantemente. Que cada uno dé conforme a lo que ha resuelto en su corazón, no de mala gana o por la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. Por otra parte, Dios tiene poder para colmarlos de todos sus dones, a fin de que siempre tengan lo que les hace falta, y aún les sobre para hacer toda clase de buenas obras. Queridos amigos, qué importante e interesante que escuchemos esta palabra de Dios. Que cada uno dice de buena gana. Y te pone el ejemplo, el que siembra mezquinamente, o sea, michimi, entonces también dice, su cosecha será muy pobre. En cambio, el que es generoso y pollerá lleva, porque sabe que los bienes de este mundo, queridos amigos, son bienes que Dios nos ha dado para que nosotros podamos organizarnos como comunidad. No es aquí una organización simplemente individual y personal y lo demás sálvese quien pueda. Entonces, sino que aquí, queridos amigos, nuestra vida y la vida cristiana es una vida comunitaria. La palabra de Dios y la Biblia se escribe para la comunidad. Peñan de ukere o injajina, peñan de yo que peñan de ukere gua lleva. Y entonces podamos organizarnos. Esto es organización en realidad, queridos amigos, lo que nosotros estamos haciendo con la propuesta de Dios. En la medida en que nosotros, dice aquí, no somos mezquinos, en la medida en que somos pollerá lleva, pero no es simplemente con el dinero, sino que con la mentalidad. Las cosas. Y por eso que tenemos una responsabilidad demasiado grande. Porque los bienes en este momento, con el poder que uno posee, porque las demos Kratos, el gobierno del pueblo te ha dado, entonces tenés que ser capaz verdaderamente de hacer que los bienes usufructúen en beneficio de la comunidad. No en beneficio tuyo, porque puede decir ser mezquino y también quiere decir ser ladrón. Así que, queridos hermanos, seamos abiertos, seamos generosos y sobre todo entendamos cuál es la propuesta del Evangelio de Jesucristo. Dar lo que Él mismo nos ha dado para organizar nuestra comunidad, no mezquinamente, sino que generosamente. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.